Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y precisamente hoy vamos a hablar de una herramienta que nos ayuda a cambiar el mundo, a transformar el sistema. Y ya estamos precisamente con quien nos lo va a contar, con Raúl Contreras, emprendedor social de Nitua, muy buen amigo del programa y que de nuevo está aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por venir otra vez a darnos noticias positivas. Gracias a vosotros y gracias por contar siempre conmigo, porque para mí sois ya pieza esencial. Pues yo igual, vamos, tú con noticias positivas ni te cuento, porque siempre nos traes cosas muy interesantes. Y hoy entre manos, bueno, hoy realmente hablamos hoy, pero el proyecto ya viene de hace tiempo, ¿no? Como los proyectos buenos que llevan una cocina y un proceso muy interesante y mucho estudio detrás, como siempre suele suceder con todo lo que tú haces. Y en este caso hablamos de la matriz de transformación, precisamente una herramienta que quiere poner la economía al servicio de la gente del planeta. Lo primero, Raúl, si tú quieres, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué hace falta una matriz de transformación? Pues hace falta herramientas que nos ayuden a hacer lo que queremos hacer. Hay una cosa que yo no cuestiono y Ujú. que es la voluntad, la ilusión, la pasión que mueve montañas. Ciertamente así es. Eh, pero también te vas dando cuenta, pues con el tiempo, que además hace falta conocimiento y hace falta herramientas. Y cuando uno quiere desmontar una pieza del motor de su coche, si lo tiene que hacer con los dedos, lo tiene complicado. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, desde el principio, bueno, vimos que había una carencia de herramientas que vinieran a reconocer lo que tantas y tantas personas hacemos en cuanto a la creación de valores sociales y ambientales. Y cómo, pues, lo que no se reconocía no existía. Y sobre todo que no se mide, ¿verdad? Porque yo hay muchas cosas que critico de la economía con, no sé si llamarla convencional o de la crematística, lo que tú quieras, ¿no? O especulativa, vale. Pero hay cosas que es verdad que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y es el tema de medirlo todo. Incluso aquello que parece más intangible o lo que no parece netamente económico-financiero, pero que al final, evidentemente, tiene un impacto económico y monetario también, ¿no? Y claro, entiendo que esta herramienta sirve para evaluar y para conocer y para medir. Y claro, si tú quieres transformar el sistema, no podemos prescindir de este tipo de herramientas. Efectivamente, no es en sí una herramienta de medición, pero aprovecha las Ujú. herramientas de medición. Su objeto, en verdad, es, bueno, pues hacer la foto. Esta es tu realidad. Ujú. Y hacer la foto no con el interés que tanto nos enseñan desde pequeñitos, ¿no? De si apruebo o suspendo. No vamos a aprobar ni a suspender a nadie. Esto es una tontería. Nosotros lo que queremos es, bueno, aportar información para que la gente pueda desarrollar procesos Mm. de mejora. ¿Y qué es lo que queremos mejorar? Nuestra capacidad de transformación. Entonces, la matriz te hace la foto, este eres tú ahora, y tienes todo este potencial. Así que, bueno, pues tú mismo quieres, pues pongámonos a andar. Y partiendo además de una realidad que es la que se tiene que transformar, porque es verdad que hay muchas cosas que deben ser cambiadas, ¿no? Lo que tú dices de los excesos del sistema, que están a muchos niveles y que presionan por diferentes lugares a la sostenibilidad, no solamente sostenibilidad ambiental, sino social, bueno, de todo tipo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esa foto, la parte oscura de la foto actual. Sí, realmente, claro, si hay que hacer un esfuerzo transformador es porque lo que hay está patinando por todas las neuronas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, evidentemente, de que el sistema debería estar acotado en un espacio donde posibilite, por no decir que ojalá mejore la vida, y sin embargo, bueno, pues se va saliendo de esos límites, se sale tanto en la parte medioambiental, bueno, Ujú. que vamos a hablar, ¿no? De la Sí. biodiversidad, del cambio climático, de los nitritos, etcétera, etcétera, y de la parte social, o sea, la pobreza, la discriminación,
Bueno, esta mañana hablábamos con la gente sin techo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas salidas de tono, en este momento, allí, pues, muchos estudios, hay un gráfico muy singular, que es el de la economía rosquilla, que Ujú. es como un donus, una O gorda, Ajá. donde se nos dice que deberíamos estar transitando dentro de la O, porque si te vas para adentro te caes y para afuera también. Bueno, pues ese Mm. gráfico es un gráfico que yo creo que es muy visual. Hacia afuera están bueno, todo lo que nos pasamos medioambientalmente, hacia adentro socialmente, y es flipante verlo porque el grosor del donus es bastante inferior a lo que nos hemos pasado en ambos lados. O sea, nos hemos ido 3 pueblos ya. Y Claro. eso es Ujú. lo que exige, bueno, habrá que cambiarlo, ¿no? Hay que partir de la base de la propia insostenibilidad del sistema. Lo digo porque a mí que me está tocando ahora como periodista profesional ir a un montón de eventos y es alucinante cómo desde muchos sectores y empresas se habla de sostenibilidad, ¿vale? No te voy a decir que todo esté mal, ¿no? ¿Vale? No voy a decir que todo sea greenwashing. Hay iniciativas muy interesantes también, ¿vale? Pero también hay otras que son muy cuestionables y sobre todo lo que yo me planteo es que no deberían de hablar tanto de sostenibilidad como de insostenibilidad, porque aquí el problema es la insostenibilidad. Nos pongamos como nos pongamos. No puede ser que digáis que sois todos tan sostenibles, porque según eso, tanto los que lo hacen bien como los que lo hacen mal, ¿vale? También ya te digo Ujú. que hay iniciativas muy buenas. Pero tanto unos como otros hablan de que son sostenibles. Y luego resulta que vas a ver a los datos, el cambio climático desbocado. Ya, todo lo que nos está pasando. La biodiversidad se está yendo al carajo, al borde de la sexta extinción masiva. La contaminación por las nubes. Todos somos súper neutrales o vamos a la neutralidad en carbono, pero todos los años suben las emisiones. Quiero decir, Sí, sí. a lo mejor el problema es la insostenibilidad. Es que es eso, estamos dejando a la rosquilla que se va a convertir en arito de cebolla en breve, ¿no? O sea que precisamente vamos a medir las cosas bien para Claro. hablando de fotos, yo creo que la foto que están haciendo no es la correcta. Ahí, vamos, no es un descubrimiento ni mucho menos, y No. además seguramente tú esto lo controlas mucho mejor que yo, que es el lenguaje. Vamos, conforme vas construyendo y vas haciendo cosas, te das cuenta lo importante del lenguaje y sobre todo te das cuenta cómo palabras como sostenibilidad pierden su contenido porque son totalmente fagocitadas y redefinidas por alguien que tiene una voz muy grande y muchos altavoces. Y entonces, tú que estabas ahí currándotelo por esa sostenibilidad, ahora casi, casi no quieres decirlo, porque dices, es que yo de eso no soy, o sea, yo era de otra. Evidentemente, a lo mejor el truco pasa por, como dices tú, hablemos de la insostenibilidad, porque la sostenibilidad ya no sabemos lo que es, o el impacto, ¿no? Al final, después de tanto impacto y de impacto, a uno le entra ganas de decir, bueno, cuando yo era pequeño impacto era un golpe en el coche. Entonces, pues Sí, está claro que las palabras crean marcos y crean marcos de conversación que muchas veces benefician más a la sostenibilidad de la iniciativa o del negocio en concreto que a la sostenibilidad del planeta, que es eso, estamos muy lejos porque es insostenible, ¿no? En este y que no es sentido, una gestión sí, inocente la del lenguaje. no, Yo lo siento mucho, no es inocente. todo lo contrario, o sea, precisamente las palabras, bueno, tú también lo sabes, tú también has hecho muchas iniciativas relacionadas con las palabras, el Hospital de las Palabras, todo este mundo todos los marcos, mejor dicho, ¿no? Las palabras nos llevan a marcos de pensamiento, ¿no? Entonces Ujú. es muy importante situarlo en un marco que nos lleve a avanzar, ¿no? En este sentido, ¿no? En este caso, con esta matriz de transformación, que es una muy buena... El concepto de transformación creo que es muy interesante y a partir de ahí lo que se quiere transformar y modificar es la ecuación económica, ¿no? O sea, cómo está montado el tema económico. ¿En qué sentido se quiere transformar? Pues básicamente
podríamos decir que teníamos una ecuación de partida Ujú. en el que tenía pues tres incógnitas, de estas que nos enseñaban de pequeñitos, de las fáciles, ¿no? Con tres incógnitas y bueno, con un sistema de ecuaciones resolvías. Claro, lo que ha ocurrido es que de esas tres incógnitas nos han escondido dos y nos dicen que resolvamos la ecuación. Y claro, pues la necesidad agobia y se resuelve con un solo parámetro, que es el financiero. Claro. Y cuando resolvemos la ecuación solo con uno de los factores, pues imaginaros, el resultado no puede ser el mismo en la vida, porque es que me acabas de chorizar dos. Entonces, cuando todas las decisiones van en criterios financieros, pues incluso la persona con la mejor voluntad del mundo, si le has puesto una herramienta inadecuada, el resultado será incorrecto. Y esto es lo que luego vamos a ir sufriendo tanto en ámbitos políticos como empresariales, porque las decisiones no se toman con el conocimiento pleno de las consecuencias que tienen. Mira, Eso es lo que la ecuación eh, plantea como elemento de transformación. Introduzcamos los valores sociales y los valores ambientales como valores económicos. O sea, no tenemos los sociales y ambientales porque somos buena gente y luego vienen los chicos serios que son los de la economía, los de las finanzas. No, no. Lo social y lo ambiental es economía y si no, no hemos entendido qué es economía. claro. Yo me acuerdo cuando he estudiado economía en el instituto y en la universidad, que también das en periodismo algunas cuestiones de economía, tanto de macro y la micro como de temas más enfocados a una administración básica de una empresa, ¿no? Pero el caso que la economía, cualquier manual te dice que es el arte, la ciencia social, ¿vale? Empezando porque es una ciencia social, la cosa va de administrar recursos para satisfacer necesidades, teniendo en cuenta que las necesidades son constantes porque hay que comer todos los días, ¿no? Y que los recursos son escasos, porque si no hubiera un problema de escasez de recursos, no haría falta la economía. Si fuera a hacer así, coger la mano y hubiera siempre alimentos, pues ¿para qué necesitamos una ciencia que va de saber administrar, ¿no? Con lo cual, si hablamos de recursos finitos, estamos hablando de una cuestión de sostenibilidad ambiental de narices, y si hablamos de satisfacer necesidades de una comunidad, estamos hablando de la parte social, o sea que y que es una ciencia social, o sea que es que Claro, desde la definición, desde el instituto, no te hablo ya de formulaciones académicas universitarias, desde el instituto la economía va de eso, ¿no? correcto. Mira, yo creo que un ejemplo, al menos a mí me permite explicarme mejor. Pero además creo que son muy ilustrativos. Hace poco veía un breve documental sobre la eliminación de la línea de tren que va de Valencia a Madrid por Cuenca, la que llevaba a la gente a todos los pueblos de semejante recorrido que no es pequeño. Bueno, en el análisis que se hace para la eliminación de esa línea, se está hablando de que no es rentable porque no se venden bastantes billetes. Y dices, ya. Y si tú la eliminas, ¿qué va a pasar? Porque luego vendrá esos otros problemas. Tenemos problemas de despoblación, problemas de que no es rentable tener un cole, no es rentable tener médicos porque cada vez queda menos gente ya, pero si lo primero que has hecho ha sido cargarte la comunicación. Entonces, eh, yo no voy a hacer el análisis sin los datos, no voy a ser tan temerario, pero lo que sí que me hubiera gustado ver es un análisis con el triple valor, o sea, Claro. cuál ha sido el coste ambiental, el coste social y el coste financiero. A lo mejor resulta que hasta toca cerrarla, pero me lo demuestre, por favor, y me lo demuestre con todos los datos, ¿Y porque luego, alternativas? claro, luego te viene dinero, hay que pedir dinero a Europa para salvar a la España rural. Oh, pues no te la cargues, que a lo mejor es más barato. Claro, y eso, y se cierra y ya está. Esto no sé si estará ligado con el tema de que ahora los trenes a Valencia van de Chamartín y no de Atocha, que es una cosa también, yo tengo amigos Curiosa. de la zona y sé que es una cosa que ha causado mucho malestar y por causas justificadas, ¿no? Pero claro, ahí está que se puede hacer algo más precisamente si hablamos de gestionar, ¿no? Pues no sé, a lo mejor un tren hay que quitarlo, pero entonces hay que poner más autobuses, yo qué sé, o creer, Sí, no sé. lo que está claro es que tú no puedes
bloquear una situación de una comunidad tan grande como son todos los pueblos que hay en una línea de ferrocarril sin hacer nada más. Y con esa ecuación única, es decir, no me sale la cuenta de los billetes. A mí me gustaría ver las cuentas del AVE, porque creo que tampoco sale muy bien. Entonces, Me temo que no. Me temo que ha sido una herramienta más de propaganda política y de especulación. Pero bueno, eso lo digo también sin tener los datos, pero esa de es todas la maneras, sensación que nos tampoco da. pretendía Sí, ponernos a investigar ahora sobre el mundo ferroviario, pero sino es un poner un simple ejemplo. ejemplo de no está tan lejos esa necesidad de introducir los valores sociales y ambientales. Claro, la eh, realidad. Hablemos de los cuidados, los cuidados a tus padres cuando son mayores, los cuidados a tus hijos, que todo eso son cosas sin valor, el mercado no los reconoce. Y sin embargo, bueno, pues ahí están. Si no los ponemos en la ecuación, las decisiones, ¿qué van a ser? ¿Abandonarlos? Hombre, pues va a ser que no, ¿no? Bueno, en fin, no voy a entrar en valoraciones de lo que se ha hecho aquí en las residencias de Madrid, pero vamos a avanzar en este tema, en esta modificación de la ecuación económica. Para eso tenemos esta matriz, esta caja de herramientas, ¿no? Si tú quieres, en la cual se usan pues muchas herramientas, para la redundancia, por ejemplo de REAS, por ejemplo de la economía del bien común, también los ODS. Cuéntanos por qué esta combinación de herramientas. Bueno, las razones que son informes no financieros, todos ellos, Ujú. y informes que sí que están poniendo la mirada desde distintas perspectivas, están poniendo la mirada en los valores sociales y ambientales. Eh, Quizás la más antigua, la que tiene más años de vida, es la auditoría de REAS, Ujú. una auditoría que ya desde el principio está trabajando en la visión de la economía para la vida, ¿no? Bueno, posteriormente llegó el balance de la economía del bien común y que bueno, te saca ahí una Sí. serie de baremos que también te explica cuáles son las evoluciones sociales y ambientales. Y finalmente aparecen los ODS, con 171 indicadores. Y bueno, cuando te pones a estudiar todo este paquete, reconociendo el gran valor que han hecho, sobre todo pues, los que llevan ahí años con la matraca de que esto hay que mirarlo, pues te das cuenta que hay algún elemento que es mejorable para hablar de transformación y para hablar de ello en el ámbito microeconómico. Es decir, yo creo que hay dos elementos clave que nos provocan montar la matriz. Uno es, pues eso, imagínate una ONG, una empresa contestando a, ¿va usted a acabar con la pobreza en el mundo? Y dices, pues, hostia, yo quisiera, pero ¿de verdad? Pues yo voy a poder. Eh, Podemos irnos al otro elemento. El otro elemento es cuando te empiezas a encontrar un montón de KPIs, de indicadores que te dicen, ¿tiene usted un plan de igualdad? Sí, checking, ya está marcado, tengo plan de igualdad. ¿Y qué ha pasado? No, está en el cajón. O lo aplicamos, pero en el fondo se nos olvidó, o ha sido una maravilla. Me da que pueden haber pasado tantas cosas y tan diferentes que decir tengo un plan de igualdad pues es como decir, vale, de acuerdo, hablé con Dani y me explicó que podía meter un balance social, pero jamás lo he metido ni lo pienso hacer. Pues la conversación con Dani no fue muy fructuosa, ¿no? Entonces, eso se resume en decir, queremos indicadores, queremos criterios, queremos resultados que cambien las cosas. No me vale el decir, hemos formado a 5.000, sino de esos 5.000 que hemos formado, pues se está consiguiendo todo esto Ujú. gracias al conocimiento que les hemos transmitido. Y así ir identificando lo que de verdad se quería cambiar. ¿Qué es lo que hicimos? Alinear. Cogimos todos los indicadores y todos los de los ODS, de la economía del bien común y de REAS, y los alineamos, viendo a ver dónde coincidían, en qué Ujú. querían explicar. Y eso lo tradujimos en lo que bueno, pues nos dice Europa cuando nos habla de medir valor social, y es, deme usted cuál es el resultado de cambio, qué es lo que cambia. Entonces, todos esos indicadores están intentando explicar qué cambia.
algo. Bueno, pues nosotros eso ya lo hemos traducido, o sea, no dejamos que el indicador se explique, sino que ponemos ya el resultado de cambio que voy buscando. O sea, digamos que te permite esta combinación de herramientas entender bien el resultado de tu acción. No hacer una enumeración o un inventario de las cosas que tienes tan bonitas, sino para qué te han servido realmente esas herramientas. No que yo tengo un martillo, un no sé qué, un destornillador, sino para qué lo he usado o qué problemas he resuelto. Algo así sería. Efectivamente. ¿Y qué ha pasado cuando lo he usado? ¿Qué es lo más importante? O sea, yo uso esta herramienta porque usando esta herramienta voy a conseguir pues que X personas tengan este tipo de modificación en su vida o el planeta sufra esta modificación que es, bueno, positiva o negativa. Es otra de las cosas que Claro. uno flipa y es, siempre nos aparecen los dibujos en positivo. Lo siento, las mediciones también retratan los costes, retratan lo negativo y es bueno saberlo, si no, ¿cómo lo vas a resolver? Estos asuntos se están además ahora debatiendo en algunos foros. Hace poco estuve en un evento sobre medición del valor de lo que es la taxonomía social y los impactos sociales, y precisamente uno de los expertos hablaba de que había que evaluar tanto las consecuencias deseadas como las indeseadas, y que había que saber de lo que había resultado bien qué te podías atribuir en realidad. Porque a lo mejor has logrado un impacto positivo, usando los palabras, ¿no? Has conseguido un impacto positivo en tal cosa, pero a lo mejor hay una correlación, pero no una casualidad, una causalidad, perdón, quiero decir. O sea, quiero decir que a lo mejor ese impacto positivo no se ha producido por tu acción en concreto, sino por otro elemento que había al lado, que ha sido a lo mejor igual lo más importante, ¿no? O sea, con lo cual entiendo que lo que se trata aquí es de ser una herramienta de verdad honesta que nos diga por dónde tenemos que tirar. Claro, y además, mira que en el fondo, el lenguaje que estás transmitiendo no es un lenguaje no comprensible, porque está trabajando en una base de lo más ordinario, y digo ordinario en cuanto a que está en todos los sitios, es la relación coste-beneficio. Es decir, cuando yo hago una medición y me escucha un empresario, no tiene que sorprenderle para nada que hablemos de costes. Porque es Claro. que cuando fabrica sillas tiene costes, tiene que comprar la madera, tiene que comprar la electricidad para que se mueva la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego eso se convierte en unos beneficios cuando viene y vende y tiene un margen. Eso está más que asumido. Sin embargo, cuando vamos al valor social y al ambiental, parece como que el coste hay que esconderlo porque queda muy feo y mostrar los beneficios. Y evidentemente así, pues como te sonará ya en la cabeza qué ecuación has arreglado. Lo que has hecho ha sido estropearla más. O sea, porque en vez de meter las dos incógnitas como tienes que meterla, nos estás engañando sacando un trocito. Entonces, esa pieza, lo siento, no es innovadora, no le rompe a nadie la neurona y si no se aplica es porque a lo mejor no interesa, No es no porque disruptiva. no se entienda. No es disruptiva, que es Distin otro palabra que les gusta, lo de la disrupción. Claro. Y otra cosa es lo que comentabas, que es lo que se llama en el mundo de la medición la atribución, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo has hecho tú todo? Bueno, esto también creo que la gente que hemos trabajado pues, muy volcados al mundo social o ambiental, tenemos claro que esos valores no somos capaces de crearlos solos. Claro. Y los creamos junto en compañía, colaborando, cooperando. Y por lo tanto, en buena lógica, tendremos que presentar a nuestras compañeras de viaje y reconocer que yo no logro una integración laboral si no tengo al lado a alguien que soluciona la vivienda, al otro lado a alguien que soluciona la salud, al otro a alguien que le desconecta del mundo de la droga, etcétera. Porque yo no lo voy a abarcar todo. Y decir que el que ha generado el empleo es el que lo ha resuelto todo, pues es mentira, es mentira. Fíjate, antes hablábamos del tema de lo que ha pasado con el transporte del ferrocarril entre Madrid y Valencia por la parte de Cuenca. Y te lo digo, lo recuerdo porque quería pedirte algunos ejemplos, ¿no? De cómo se usa esta matriz en proyectos, territorios y entidades. Ya me has dado un ejemplo concreto en el caso de los territorios. Entiendo que lo que ha pasado en el territorio concreto, ¿no? En este territorio, en esta
sí, en este territorio que va de Madrid a Valencia por la parte de Cuenca, entiendo que con esta matriz entenderíamos precisamente no solo el impacto económico, sino social y ambiental que tiene esta eliminación de la línea, que nos orientaría, si lo usáramos en este caso concreto, para ver, por ejemplo, cuál es la opción más interesante desde los tres ámbitos de la ecuación, ¿no? Claro. Las tres incógnitas. Realmente la matriz estará trabajando casi más acompañando la dirección, en este caso de, bueno, pues de Renfe, Ujú, para que teja dos cosas. La primera, una estrategia y una estrategia transformadora. Eh, en concreto, el saber qué es lo que está ocurriendo lo podíamos hacer con una medición, sin la matriz. Nosotros hacemos una medición de lo ocurrido o de lo que va a ocurrir como una previsión y tendríamos el dato. La matriz lo que va a hacer es eso, llevarlo a dos elementos. Uno, diseño estratégico, ujú. o sea, cómo Renfe puede mejorar sus resultados, incluyendo eh, los valores sociales y ambientales en su gestión y transformando con ello el modelo y los resultados generales integrales de su entidad. Y un segundo elemento que de la matriz se deriva, que es un cuadro de mandos, y que ese cuadro de mandos ya no es una herramienta de diseño estratégico, sino de gestión operativa. Ese cuadro lo que hace es de toda la matriz y de todos los resultados de cambio que estamos generando en nuestra actividad, escoge aquellos que son más significativos y establece un mecanismo de seguimiento continuo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues es muy fácil. Si yo utilizo cualquier sistema, cualquiera de los tres informes previos o incluso la matriz al final de un recorrido, ¿es inútil? No, no es inútil, porque me da información de lo ocurrido y puedo reconstruir, pero ojo, ya ha pasado, ¿eh? O sea, todo lo pasado ya es irresoluble. Si yo tengo un cuadro que me permite hacer el seguimiento de mi previsión, yo en el camino puedo corregir, porque nos podemos equivocar al planificar. Puede cambiar la coyuntura, puede pasar mil cosas. Si no lo voy a ver hasta dentro de 12 o 24 meses, pues cuando vaya a mirar, igual va a ser que ya no puedo, Claro que que ya no hay nada que hacer. ya está, está diseñada la acción teniendo en cuenta las tres variables, por decirlo así, desde el minuto uno. Hay un diseño integral donde está este triple valor desde el principio de la acción en Claro. sí o de lo que se quiere hacer, ¿no? Entiendo que eso sería el valor añadido de esto, Sí, y ese seguimiento, que es decir, el realmente si te seguimiento. coges cualquiera de los tres informes, son informes que son previos o post, pero son estáticos en el camino, no entran en la operativa. Y no entran en la operativa por dos cosas, porque están en otro lenguaje, no están en el lenguaje económico, y porque no hay un sistema de seguimiento adaptado a lo que es la gestión económica de la empresa, de la entidad, del ayuntamiento, ¿no? Entonces, el final de la matriz en ese cuadro es la aplicación de un sistema de medición bueno, de la metodología SROI, que calcula el Sí. retorno social de las inversiones y que monetiza todos esos indicadores que explicaban los resultados de cambio, y eso permite introducirlo en la ecuación. Piensa que si en la ecuación metemos tres valores y cada uno habla un idioma, no vamos a poder sumar. Entonces, con esa última pieza, que es la metodología de medición, homogeneizamos el lenguaje y a partir de ese momento sí que podemos decir, señor mío, está usted desviándose, está generando mucho más coste que beneficio, aunque a lo mejor financieramente va y le estaban saliendo bien los números. Esto es muy interesante porque también desde muchos sectores empresariales se afirma que todos estos nuevos criterios de ESG, la evolución de la responsabilidad social corporativa, vienen a indicar que la sostenibilidad está cada vez más imbricada con el modelo de negocio empresarial. Es decir, ya no es un departamento de comunicación o un añadido, sino que es algo que permea a toda la actividad de la empresa y al corazón del negocio de la empresa, ¿no? Claro, si esto fuera así, si esto no fuera solo un bello discurso, entiendo que habría una metodología similar
que porque al final lo que estés haciendo, lo que estás haciendo con esta matriz de transformación es precisamente incluir en el diseño, en la evaluación, en el seguimiento, en la medición de resultados, todas este triple valor, con lo cual aquí sí estás metiendo la sostenibilidad de verdad de la buena, de forma sincera, en la acción de la entidad, del proyecto, del territorio. O sea, aquí sí que está en el modelo de negocio, claramente, y Claro, además en un lenguaje comprensible desde el mundo del negocio, ¿no? así es. Y además, la matriz sí, digamos, separa una vez y ya tiene toda esta traducción, digamos, ya hemos conseguido que la ecuación tenga tres incógnitas con las que trabajar y que además son incógnitas que utilizan un mismo lenguaje, con lo cual podemos operar con ellas con libertad. Eh, pero bueno, esa resolución podría ir más allá cuando bueno, escuchábamos las frases que son muy fáciles, pero con sentido de las empresas, decir, bueno, ¿y ahora usted qué quiere que haga con esto? Vale, ya tengo el numerito, ya sé que he producido este valor, y ahora dígame, en verdad, ¿cómo lo meto en la caja? O sea, ¿cómo lo hago dinero? Porque que tú me lo hayas traducido a dinero no quiere decir que yo lo tenga. Bueno, pues ahí lo que también se ha trabajado, y tú lo sabes bien, desde hace mucho tiempo, son herramientas económicas alternativas que saben trabajar con esos valores sociales y ambientales como valores económicos. Y las hay financieras, que ya tienen décadas de historia, y las hay comerciales, y las hay de gestión de la producción, y las hay de gestión de las personas, no del personal, y todo eso sí que se traduce. Yo normalmente cuando me siento con un empresario me gusta acabar haciendo cuentas de explotación y Claro. que vean que sí que se traduce. Yo no quiero que dejen de ser empresarios, yo quiero que sean empresarios y empresarias y que sean además muy potentes, pero potentes con las tres partes de la ecuación, no con una, porque con una los costes lo que hacen al final es exportárnoslo a los mundanos que cotizamos en gran parte mediante impuestos y si no a veces directamente en nuestras carnes, porque alguien tiene que pagar al final los costes sociales y ambientales. Estos se van a dejar sentir en algún momento y alguien los va a pagar. No es verdad que no se pagan, no es verdad que no nos afectan. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? El empresario esto sabe hacerlo. Se llama análisis coste-beneficio. Pues hazlo, pero hazlo con los tres valores. Es análisis coste-beneficio, pero con los tres valores, se podría decir, así Efectivamente. a grandes rasgos. Pues teniendo en cuenta lo que es el discurso de muchas empresas muy grandes, que hablan de que ya operan con la sostenibilidad tan interiorizada, te lo tienen que estar quitando de las manos. Porque no ¿Verdad me... que sí? Pues, pues no, no está siendo de momento. Tengo Vaya. que decir que no me voy a cebar en el mundo de la empresa porque quizás sea el mundo que más lo está entendiendo, no que lo esté aplicando, pero el que más lo está entendiendo. Está costando a veces más el que el sector social entre en estos juegos, quizás porque como aparece el euro, parece como que estamos eh, desvirtuando el buen hacer, quizás porque a algunos se le pueden ver las costuras y, y bueno, pues con menos luz no se ven. Esa es muy buena crítica, porque es verdad, criticamos la parte de las empresas que solo ven el duro, aunque es verdad que también están haciendo, en algunas sí que se nota más que en otras, un esfuerzo por incorporar la sostenibilidad, pero en cambio, desde esta perspectiva de tener en cuenta este triple valor, es verdad que del mundo muchas veces de las ONGs eh, hay una necesidad también de llegar al otro lado que a lo mejor tampoco se entiende y está muy bien que hagas esa crítica porque solo vemos una parte del problema. Y si nos vamos a la administración, yo lo siento, pero la administración pública no conoce su eficiencia financiera, la social y la ambiental están muy lejos, muy lejos. A lo Con mejor el lo problema de la cual, administración pública es que unos están cojos de un lado en las empresas, los sociales están cojos de otra y la administración pública está, en fin. exacto, es muy empática,
y cojea de las dos piernas. Bueno, yo creo que la reflexión que provoca esta herramienta eh, tiene el sentido de que no solo es reflexión, decía antes, no es diseño estratégico exclusivamente, sino que nos abre la vía a ser operativos, a meterlo en el día a día, a saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que vamos a conseguir, a hablar de la teoría del cambio, que además no solo Qué es bueno. que nos parezca bien, es que hasta la propia Europa está exigiendo que dejemos de una vez ya hablar de resultados operativos y hablemos de resultados de cambio, aunque luego sus propios ODS, pues en algunos casos fallan justamente en eso, ¿no? Pero, Ujú. bueno, creo que lo que traemos aquí es algo que sí que va a trabajar ahí. Y yo, hay otra cosa que me gustaría dejar también Ujú. encima de la mesa, porque es práctica de la casa y por suerte no solo de la nuestra, que es bueno, esta herramienta no se nos va a ocurrir decir en la vida que es la herramienta, ni Mm. que sea perfecta. No lo será. En la herramienta se han hecho muchas, se ha instrumentalizado el cómo tiene que operar con los números. Eso quiere decir, se han ponderado valores, se han ponderado resultados de cambio. eh, cuando saltamos de esos resultados operativos, hemos conseguido contratos y eso está al final. No, no, yo no quiero estar al final, quiero estar en todo el recorrido. Pues te obligas a ir identificando partes del proceso y a documentar qué pesa cada parte. Todo eso es muy complicado. Y eso lo hemos hecho contando con mucha gente, pero puede ser mejorable. Oye, una Entonces, cosa, perdón, Raúl, no te quería cortar, dime, dime. no, no, no. Sí, no te decía porque nos acaba de entrar un saludo de un tal Pepe Gavarri desde Montijo. ¿Le conoces? Pues que me perdone porque a Vale. lo mejor el alemán el Alzheimer me pilla, pero, Perdona, es que acaba de llegar un saludo, digo, a lo mejor es alguien con el que pero estás por si acaso, con como no sería la primera vez que se me escapa un nombre, eh, encantado, por supuesto. encantados de aquí también, Pepe. Bueno, Raúl, antes de terminar la entrevista, cuéntanos, porque con Aras de los Olmos, que es una ayuntamiento, iba a decir una comunidad de gente, no solamente un municipio, flipante por muchas cosas, pues se ha hecho un piloto ahí con la matriz de transformación. Cuéntanos un poquito. Pues fue la primera experiencia que tuvimos con una administración pública. Digamos, la matriz se diseñó empezando por el mundo empresarial, Ujú, cuál sería la matriz para una empresa. De ahí pasamos a las entidades sociales. Era como dos mundos que teníamos muy pisados, porque bueno, pues somos gente que viene de la empresa y del mundo social, pero con la administración pues andábamos más lejos, ¿no? Entonces hubo que hacer adaptaciones de la matriz, entre otras cosas por la propia norma. claro. Cuando la matriz se mete en temas de gobernanza o habla bueno, de la diversidad, te encuentras con que el pleno del ayuntamiento se vota en las urnas. Y el señor del ayuntamiento te dice, pues no se habla con los partidos, a mí qué me dices, que sean los partidos los que introduzcan la diversidad en sus listas, etcétera. Que hay una serie de elementos que hacían que tuviéramos que modificarla. Entonces se hicieron todas las modificaciones y se hizo un ensayo en Aras para ver si ya lo habíamos casado bien Ujú. y podía retratar realmente bueno, cuál está siendo la capacidad transformadora aplicada y la potencial de un ayuntamiento. La cosa salió bastante bien, Ujú. hubo que un par de errores y vuelven a ser temas jurídicos. Al final, la mayoría de las cosas que hemos tenido que tocar es porque bueno, pues hay una norma, la ley de contratación pública del Estado, que te modifica. Yo no puedo elegir mis proveedores con criterios sociales y ambientales con toda la libertad, aunque están las cláusulas sociales. Bueno, es complicado, pero al final sí que es cierto que era necesario pilotar esto en una casa cercana y una casa con la que se pueda conversar
con todas las técnicas de allí. Y Aras, bueno, pues además de que es una población proclive a la innovación, bueno, pues la gente estuvo dispuesta e hicimos el ensayo allí. Salió muy bien y, bueno, pues ahora nos queda ver cuando eso llegue a una población más grande, pues ver si algo se nos ha escapado e ir depurándolo, ¿no? Bueno, pues a ver, ya que estamos por aquí, es verdad que tampoco es que nos vea mucha gente, pero sí que nos ve, la poca gente que nos ve es muy convencida. Así que a ver si hay suerte y conseguimos que por algún lado se abra alguna puerta. Hay que recordar que estamos hablando de una matriz de transformación para diseño estratégico, para puesta en marcha, ejecución, para seguimiento de resultados y evaluación, digamos, ¿no? Y que se puede aplicar a territorios, a proyectos, a empresas, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente que pudiera estar interesada en esta herramienta. Pero es que al final tampoco hay nada que pueda extrañar. Es decir, si decíamos antes, cuando hablábamos de esa atribución que tú comentabas, eh, todos, todos estamos en este barco y lo que vayamos a conseguir lo tenemos que hacer juntas. Por lo tanto, cualquiera que esté y que tenga una gestión económica que desarrolle para conseguir esos objetivos y esos propósitos, pues tienen la medición y en la materia de transformación una herramienta para hacerlo, dos cosas que son conocidas pero que no sobra nunca decir, eficaces y eficientes. No, eso de eso nunca andamos sobrados. Pues ya estamos terminando esta parte del programa, la entrevista. Antes de terminar, bueno, precisamente si alguien quiere contactar contigo porque le interesara esto, entiendo que directamente a tu correo, ¿no? Sí, Bueno, el de Nitua al general es info@nitua.eu. A ver si lo tengo por aquí. Bueno, aquí lo tengo un poquito. Sí, bueno, aquí se ve. ahí está, sí. Y luego, no sé si algún medio de contacto más. Bueno, estamos en todas las redes sociales, o sea que hay veces que la gente les es más cómodo pues estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en cualquiera de ellos se encontrarán a Nitua y bueno, pues por cualquiera de las vías, y si no en la página web, la propia página web de Nitua os da la línea directa para que hablemos, comentemos y bueno, yo incluso dejar la oferta a compartir la herramienta. Es decir, estamos dispuestas a que os llevéis la herramienta e incluso quien quiera, oye, que voy a hacer una adaptación especial para el sector del textil. Oye, maravilloso de la muerte. Ojalá Hola. acabáramos teniendo hasta, bueno, pues especificaciones sectoriales que facilitaran el trabajo a los demás. Al final, bueno, nuestro servir es facilitar procesos para que nunca sea no lo hago porque no se puede, porque es muy complicado, sino, bueno, si no lo haces es porque no quieres, porque te lo estamos poniendo todo en bandeja. Pues ayudarnos a ponerlo en bandeja. Nitua con dos T's, que quede claro, nitua.eu, que ahí también, desde ahí se puede acceder a la web y a todas estas redes sociales, que estáis en todas las redes, y con eso pues es fácil. Quien se quiera poner en contacto contigo lo tiene muy fácil, y si no, pues también a unas malas, en noticias positivas, yo también puedo servir de catalizador. Bueno, terminamos la entrevista, Raúl. Una última intervención que sea pues aquello que quieres decir y que no debe quedarse en el tintero bajo ningún concepto. Pues yo creo que últimamente lo que más se me queda residente en la neurona es eh, tenemos que ponernos a trabajar todas juntas por un propósito común y empezar a bajar las banderas, los logos, los egos, porque si no, no lo vamos a conseguir. Así que, bueno, se trata de servir y de facilitar y no de abanderar, liderar o ser el referente. Eso que dices es tan lógico y tan evidente y tan difícil.
en este mundo cada vez hay más egos, además, porque el sistema conspira o el marco cultural, social, mediático conspira a favor de los egos, ¿no? Las propias redes sociales son cajas de resonancia de nuestro ego constante, de ese chupe de dopamina que supone cada vez que ves que te han visto más personas, ¿no? Con lo cual es complicado, ¿no? Es tan de sentido común que es súper difícil lo que planteas. Pero desde luego es lo que tenemos que hacer, Raúl. Pues esta herramienta, que entiendo además que ofrecéis con este sentido, de que es una herramienta para compartir, para seguir trabajando con ella, para que crezca, para que salgan ramificaciones, para llegar a todos los lados y que entiendo que esa es la base de todo esto, que nos sirva a todos y que la hagamos entre todos y todas, ¿no? De hecho, la herramienta que está toda colgada en la web de matrizdetransformación.com, hay una pestaña que es el foro, y ese foro no es un foro, digamos, así de marco para decir, uy, cómo mola, no, es un foro para crear, o sea, para cuestionar, para proponer, para que esto esté vivo y para que esto sea de todas. Pues muchas gracias por este regalo, que es un regalo, tanto la entrevista como evidentemente la iniciativa, sí, Raúl, y ojalá te la quiten de las manos en breve tiempo, porque es que de eso se trata. Muchísimas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Además, sabes que de verdad de la buena, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.